¿Cómo es tu análisis? Bueno, ¿cómo empezó? Vamos a recordarle a los televidentes y oyentes que, bueno, que esto comenzó el día viernes, ¿sí? Con un ataque preventivo por parte de Israel a varios objetivos en Irán, ¿sí? Que el objetivo fundamental que tenían era lograr controlar todo lo que tiene que ver con la producción de uranio enriquecido, ¿sí? Entonces esto, digamos, que puede ser utilizado con fines pacíficos, pero también que si se logra superar el 90% puede llegar a ser el combustible que se utiliza, llamémosle así, en realidad el explosivo para una bomba atómica, ¿sí? Obviamente fue el principal objetivo de la ofensiva de Israel. Y obviamente atrás de ello vinieron 5 oleadas de misiles, la última en esta madrugada desde Irán, Ujú. con una, digamos, intensidad diferente a las del año pasado, ¿sí? Y que bueno, y que incluso ha logrado, digamos, agrietar el escudo misilístico que tiene Israel, provocando muertos sobre todo en algunas zonas periféricas, ¿sí? Tanto sea de la capital, sobre todo de Israel. Así que bueno, ese es el estado de cosas, o sea, la discusión, y vamos al revés, arrancar con lo que dice el Santo Padre, o sea, tiene que ver con la utilización tiene que propenderse a la utilización de la razón y la responsabilidad, sobre todo en Ujú. todas estas cuestiones que tienen que ver con el uso de la energía nuclear y demás, ¿no? Frente a todo esto, otro, en este caso, podríamos decir que tal vez puede entrar en esta disputa, es Estados Unidos, que en primer momento dijo que era un ataque unilateral, pero ¿qué ha pasado, no? En estos días. Sí, todo va cambiando y todo tiene que ver con la rapidez de la diplomacia que estamos observando en estos últimos tiempos. A veces que las primeras reacciones a veces no se miden, o los líderes no las miden en concepto de entender cuáles son las líneas diplomáticas. Bueno, la realidad es que Estados Unidos hoy vuelve a apoyar nuevamente a Israel, ¿sí? Incluso señalando claramente que Irán, en caso de que tome alguna medida contra Estados Unidos, le caerá todo el peso digamos, de la potencia, ¿sí? Ofensiva que tiene Estados Unidos sobre ese país, ¿sí? Y por el otro lado, en el juego del gato y el ratón, se hace una reunión eh, que no estaba pautada para esto, pero que justo cae como anillo al dedo en Canadá, del G7, al cual por primera vez va a ir Trump, después de que se peleara con el, en aquel momento, jefe de Estado canadiense, ¿sí? Y Ujú. bueno, que se hizo que abandonara justamente esa reunión. Bueno, hoy vuelve, y en esa reunión del G7, ¿sí? De la cual va a tratar de articular las medidas, o sea, tratar de lograr la paz en esa zona, pero que va a estar bastante complicada, sobre todo como viene la situación, ¿no? ¿Un intermediario de esta paz podría ser Vladimir Putin, Bruno? Sí, de hecho, justamente Trump lo llamó por este tema y obviamente Putin lo saludó muy correctamente, pero bueno, él tiene su visión o sus vistas en Ucrania. Y hay que recordar que acá entramos en una cuestión que tiene que ver muchas veces con las de las revistas militares. O sea, ¿por qué digo esto? Porque las novedades de estos últimos combates en Ucrania y demás tienen que ver con los drones. Los Sí. drones son fabricados fundamentalmente en Irán y Rusia los está utilizando. Entonces, digamos que hay toda una articulación de poder atrás de todo eso. Y la segunda cuestión, la utilización de misiles medio a mansalva, ¿sí? Que antes uno miraba digamos, las disputas de la década del 90 entre Irak y demás, y uno decía, bueno, los misiles eran una cuestión, digamos, prácticamente aislada. Hoy son decenas de misiles las que caen con drones que obviamente hoy se fabrican a muy bajo costo, tanto sea fueron usados por Hamas cuando inició toda la cuestión, sí, allí en los territorios autónomos dentro de Israel, sí, de Gaza y Cisjordania, o Hezbollah también los utilizó
desde el sur del Líbano. Los hitíes también los han utilizado en Yemen, ¿sí? Los hutíes, perdón. Bueno, entonces ese es el grave problema que hoy estamos teniendo. O sea, hoy la discusión es en torno a, por un lado, la energía, pero con usos no pacíficos, que es justamente todo lo que tiene que ver. De hecho, la ofensiva se está discutiendo y hay un comunicado reciente de la Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas que dice que no implosionó la central de enriquecimiento de uranio allí en Irán, pero que Israel afirma que sí, es una central. Le comento rápidamente a los oyentes que es subterránea, porque obviamente todas esas actividades, si estuvieran hechas en superficie, en cualquier impacto veríamos el hongo atómico, Claro. situación que nosotros en Ucrania vemos dificultada por lo que fue la central de Zaporilla, que es la tercera más grande del continente europeo, y que siempre esos 6 reactores, es más, hay destacados observadores como para decir, bueno, tipo, y perdónenme la expresión, sé que no es diplomática y seguramente algún profesor me la recriminará, al estilo de escudos humanos, Sí. para que no se ataque. O sea, hay observadores de Naciones Unidas para que no se ataquen esas centrales con drones y demás, y hemos hablado de que ha impactado en un costado en alguna oportunidad. O sea, el riesgo nuclear es grande, es complejo, se discute justamente eso hoy, y la otra cuestión es el de las energías que tenemos a disposición todos, con un aumento del 10% en los últimos 5 días del barrón de petróleo. Claro. Que eso también va a encarecer y va a generar, y genera ya un cataclismo en el comercio mundial, porque obviamente los fletes se encarecen, bueno, una situación que el mundo también está observando en esta particular cuestión. Realmente lo que se ve en las imágenes, Bruno, son imágenes dantescas, podríamos decirlo así. Hasta el momento, con respecto a Israel, se han reportado 23 muertos. Si uno ve las imágenes, piensa realmente que pueden llegar a ser muchos más, ¿no? Esto tiene que ver con los búnkers donde se esconde la gente, podríamos decirlo así. Sí, sí, igualmente, digamos, hoy ya podemos decir o afirmar que ya es una guerra total en el aire. Sí, están cerrados los aeropuertos, obviamente, sí, hay un control estricto de la navegación aérea y obviamente todos estos bombardeos y demás lo que generan es un estado de guerra al estilo. Para aquellos que por ahí le gusta la historia, parecería volver a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Al sonar la sirena y refugiarse con los bombardeos de aquella época. Sí, bueno, acá es lo mismo, lo único que no se hace con aviación, pero ya también se han generado 2 problemas allí diplomáticos, uno con Alemania, porque Alemania tiene tiene destacado personal de la Fuerza Aérea Alemana en Jordania, contribuyendo en definitiva con el control de una base aérea para evitar que sea apoderada por grupos terroristas ahí en Jordania. Volví a un avión de reabastecimiento y bueno, fue allí también eso recriminado por Irán. Y la otra cuestión, un destructor del Reino Unido que, según fuentes también iraníes, tuvo que ser desplazado de su recorrido por drones propiamente de Irán. Así que bueno, estamos ante una situación bastante compleja que en los próximos días, además de los daños materiales que vemos en las imágenes, para aquellos que la puedan ver en las redes visuales, realmente, vuelvo a decirlo, de hecho el Santo Padre lo ha señalado, es para tomarlo con responsabilidad y con el uso de la razón, porque es un conflicto que puede llegar muy lejos. Esperamos que no sea así, esperamos que este llamamiento, ¿no?, que hace también el Papa León a la paz, a Oriente Medio y a Ucrania también, ¿no? En algún lugar del mundo puede establecerse algún acuerdo y que esto baje un poco los decibeles, cosa que no parece, pero bueno, veremos cómo se desarrolla, Bruno. Sí, sí, seguramente. Digamos, lamentablemente, una reunión que se iba a dar esta semana, que también estaba pautada, porque siempre hay reuniones entre Irán y Estados Unidos, en Omán, que es el estado un poco que articula esas estrategias pacíficas, no se va a hacer, ¿sí? Ya fue desestimada, con lo cual
bueno, esperemos que los otros caminos de la paz se mantengan y puedan llegar a algún entendimiento. Lamento pensar de que no, porque Mm. evidentemente aquí ya hay cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, también con las apetencias de cada uno de los estados, y ya justamente es una lucha entre estados, porque bueno, así como ocurre entre Ucrania y Rusia, sí, de una manera, lo mismo está ocurriendo ahora entre Irán e Israel. Sí, antes hablábamos de movimientos terroristas y demás, pero ahora esto está institucionalizado, entonces la escalada puede tener proyecciones que no podemos entender. Igual hay que entender una cuestión importante. Realmente no fue siempre así en la historia las relaciones entre Israel e Irán, sino que a partir de 1979, con el cambio obviamente del régimen, con el Ayatollah Khomeini, que transforma a Irán en una república islámica, a partir de ahí empiezan los problemas entre Israel e Irán. Y bueno, los tuvieron el año pasado, pero este caso ya es, obviamente, con las 5 oleadas de misiles, no son poco y además han generado impacto, así que ahí también hay un trabajo de inteligencia importante, así que no creo que sea simplemente escarceo, sino que vamos a tener un nuevo conflicto en esa zona y que se va a prolongar, esperamos por poco tiempo, pero tal vez sea duradero. Bruno, muchísimas gracias por comunicarte este lunes, feriado con nosotros y bueno, y ayudarnos a entender un poquito esta tensión en Medio Oriente. No, gracias a ustedes por invitarme, un saludo para todos, sí, aunque no sea muy hoy el mejor día con lo que estamos Mm, comentando, aunque no es una problemática por allí de los portales en la Argentina, pero bueno, es para que se entienda que realmente la situación es complicada en esa zona del planeta, sí. Así que bueno, nuestras oraciones y bueno, esperando que la paz, como bien señaló el Santo Padre, pueda llegar en algún momento a aparecer, ya diría en la humanidad, no sí. solamente en ese rincón del mundo. Bruno, muchas gracias. Buen lunes. Gracias, un abrazo grande para todos. Bruno Tondini, analista internacional.